Mateo capítulo 16, versículo 19. Este es un pasaje muy conocido. Vamos a tomar allí un versículo. Nuestro hermano Franco el día miércoles compartió también acerca de esto. Este es uno de los textos que ha sido más mal interpretado en la iglesia a través de los tiempos. Un texto que se ha mal utilizado, y vamos a pedirle al Señor también que nos pueda ayudar, que abra nuestro entendimiento y podamos comprenderlo. A ti, dice la Escritura, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pueden tomar sus asientos. En el contexto de esta palabra, el Señor Jesucristo le está hablando a Simón Pedro acerca de una declaración que él hace con respecto a la persona de Jesús. Jesús está interesado en saber lo que nosotros pensamos acerca de él, porque lo primero que Jesús le pregunta a sus discípulos en aquella oportunidad es qué decía la gente acerca de él. Y la gente tiene muchas opiniones acerca de Dios. Y luego Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes de mí? Y allí surge la respuesta de Pedro, revelación que le da el Señor con respecto a la deidad de Cristo. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el texto que nosotros leímos es la respuesta que Jesús le da a Pedro, y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la verdad que acababa de declarar Pedro, edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está fundamentada sobre esta verdad. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y sobre esa verdad, dijo Jesús, edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y luego viene el texto que leímos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Les decía yo que este es uno de los textos más malinterpretados, porque muchos toman este pasaje como una autoridad delegada por Dios para atar demonios, para atar principados, para atar a Satanás, cosa que vamos a ver en el contexto. Quiero compartir con ustedes una oración que tomé de un blog cristiano que tiene el propósito de desatar bendiciones. Y esta oración que yo les voy a leer no está muy lejana a la que escuchamos en ocasiones. Padre, en el nombre de Jesús quiero adorarte reconociendo tu grandeza y poder, declarando que eres mi Señor, entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo la sombra de tus alas. En acuerdo con tu palabra y tus promesas, declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo, que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo y me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente. Cancelo todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor.
Establezco que mi mente está libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús. Ato todo problema de salud en mi cuerpo físico y le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y la sanidad que Dios estableció en su perfecto plan. Ato toda creencia religiosa de esclavitud económica, pobreza y escasez y desato sobreabundancia mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa. Desato todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí. Desato por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Establezco que seré un movedor de montañas y que saltaré de cima en cima alcanzando los sueños de mi corazón. Termina diciendo, declaro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sería esto lo que tenía en mente cuando Jesús le estaba hablando a Pedro sobre atar y desatar? ¿Estaría pensando en esto Jesús? Pablo, que había recibido una revelación, que fue arrebatado al tercer cielo y se le dieron palabras inefables, revelaciones difíciles de explicar. ¿No sabía nada acerca de esto? ¿No se enteró de este poder y de esta autoridad que Jesús le estaba delegando a sus discípulos? Porque parece que los teólogos modernos han descubierto algo que ni los apóstoles entendieron, algo que ellos nunca supieron. De hecho, Pablo dice en una ocasión, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez me han apedreado, 3 veces he naufragado. He vivido en medio de diferentes peligros, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en fríos, en desnudez. ¿Por qué Pablo no canceló toda esa negatividad que había en contra de su ministerio? ¿Por qué no ató al enemigo o las fuerzas del mal que se levantaban en oposición en contra del evangelio? ¿Por qué Pablo no hizo nada de esto? Porque ellos entendieron claramente a qué se refería Jesús. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Hay una diferencia entre poder y autoridad, porque el poder es la investidura que recibe alguien, que lo capacita, pero la autoridad es la capacidad de usar todos los mecanismos que tiene, que le da esa investidura. Es como un policía. Cuando es uniformado, entonces él tiene el poder que le confiere también el Estado, en este caso, que le entrega a la policía el monopolio de la fuerza. Pero la autoridad, esa investidura que tiene el policía, le da la autoridad para pararse en una carretera, una persona de 60 kilos, 70 kilos, y parar, detener un camión de 10 toneladas. Si cualquier otra persona que no tuviera esa investidura hiciera lo mismo, bueno, no le iría muy bien. Porque el camión no se detendría. ¿Por qué se detiene? Porque ve una autoridad. Porque esa persona representa una autoridad debido a la investidura que tiene. Jesús le dijo algo parecido a sus discípulos. Le da una instrucción una vez que resucita y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recién ahí, les dice, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Esperar que fueran investidos.
Y entonces tendrían autoridad, como la misma Biblia dice, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos, le dijo Jesús, pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Dónde radica esa autoridad? Les dijo Jesús, en el nombre de Jesús, en su nombre, en la autoridad de Él. Por nosotros mismos no podemos echar fuera un demonio afuera, no tenemos la capacidad de pelear con un demonio porque es espiritual y es mucho más poderoso que nosotros. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús y ese demonio que puede ser muy poderoso tiene que obedecer. Se sujeta no a nosotros, sino a la autoridad que nos ha sido delegada como hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa que Pedro recibiera las llaves del reino y la autoridad para atar y para desatar? Porque una de las cosas que vemos en este pasaje es que el cielo también reconoce esa autoridad. Por eso Jesús le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Dios reconoce esa autoridad. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que la Biblia nos muestra con respecto a esta autoridad que recibió Pedro, lo vemos nosotros en el uso que él hace de esta autoridad delegada para abrir o cerrar las puertas del reino de los cielos en el libro de los Hechos, en Pentecostés. Cuando Pedro se para allí, lleno del Espíritu Santo, y abre el reino de los cielos a la iglesia, a los judíos que estaban allí. La Biblia dice que después de ese primer discurso se convirtieron 3.000 personas. Entonces Pedro hace uso de esa autoridad y abre el reino de los cielos para los judíos. Luego, en el capítulo 8 del libro de Hechos, vemos también que después de la predicación en Samaria, Pedro es enviado desde Jerusalén para ver lo que estaba pasando, para supervisar lo que estaba ocurriendo ahí, y abre el reino de los cielos para los samaritanos también. Y después en el libro de Hechos, en la casa de Cornelio, también vemos cómo el apóstol Pedro allí hace uso de esa autoridad y abre el reino de los cielos ya para los gentiles. Después de una lucha que él tuvo allí interna, porque él no quería ir ni siquiera a la casa de Cornelio. Pero vemos el uso que hace entonces de esa autoridad que se le dio, esas llaves que representan autoridad para abrir el reino de los cielos, tanto a los gentiles, a los samaritanos, como a los mismos judíos. En este contexto, la autoridad para atar o desatar tiene que ver con la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, al hombre o a la mujer que lo rechaza, lo ata a su pecado. Cuando el hombre rechaza el mensaje del Evangelio, queda atado a su pecado. Y cuando el hombre o la mujer cree al anuncio del Evangelio, entonces desatado precisamente de las ligaduras del pecado. Ese hombre tiene libertad, puede caminar con libertad, puede caminar con la frente en alto, y de allí que el apóstol Pablo diga que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Por qué razón se le confiere a Pedro esa autoridad de abrir el reino de los cielos? Precisamente por la verdad que él acababa de expresar. Jesús no le pregunta a Pedro, Jesús le preguntó a cualquiera de sus discípulos, y cualquiera de ellos podía haber respondido. Pedro era más impetuoso. Y de acuerdo a esas características, él responde primero. Y por eso Jesús le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro.
y sobre esa roca. Entonces, de acuerdo a eso, a esa declaración, entonces Jesús le da a Pedro esa autoridad. No tenía Pedro ninguna otra autoridad. Recuerde que él mismo después en su carta él habla de que es Jesús la piedra angular del edificio. No es él. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18, encontramos de nuevo esta palabra, atar y desatar, pero ahora en un contexto de la disciplina en la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto de esta palabra es el conflicto entre dos hermanos que son llamados a solucionar el problema por medio de 4 pasos sencillos que nos muestra aquí el Señor Jesucristo. Digo sencillo porque en el papel parecen sencillos, pero a la hora de practicarlos tienen sus complicaciones, ya que muchas veces se antepone el orgullo, el ego, la obstinación, cosas que hacen difícil la solución de los conflictos entre nosotros. Pero el primer lugar, ante una ofensa, nos dice desde el versículo 15 en adelante de Mateo 18, porque ese es el contexto, ante una ofensa o una ocasión de caer, dice que debemos acercarnos a la persona que nos ofendió y hacerle ver nuestro malestar. Debemos hablar, dice, tú y él solos. Esto lo hemos compartido en otras oportunidades. El primer paso es tú y él solos. Si no te oyere o si persiste la persona, significa que no reconoce su error. Entonces, dice, tenemos que tomar a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Frente a estos testigos, que no son cualquiera, sino personas maduras en la iglesia, frente a estos 2 testigos, entonces se expone el caso y estos tienen el rol de juzgar el caso, de amonestar, de exhortar o de reconvenir a la persona según sea el caso. Si no lo oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. La iglesia entendemos que hasta aquí no estaba constituida. Es la segunda vez que se nombra a la iglesia. Por lo tanto, se entiende que se estaba también refiriendo a ellos, a los líderes de la iglesia. Hay quienes creen o entienden que se refería al tribunal que no era eclesiástico, sino que podía resolver todos los ancianos del pueblo. Pero el Señor, entiendo yo, no tenía motivos para delegar la responsabilidad dada a la iglesia a quienes no eran creyentes. Pero la solución del problema dice, vayan, díganlo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Un gentil es una persona inconversa, una persona que estaba distanciada de Dios, y un publicano era un cobrador de impuestos del gobierno romano, una persona que se aprovechaba de su posición y cobraba más impuestos que debía, y comúnmente los publicanos eran conocidos por ser ladrones. Y a pesar del significado de gentil y publicano, Dios no se está refiriendo a estas personas como un caso perdido. Por el contrario, hay que tratarlas, estas personas, como personas que no conocen a Dios.
personas que necesitan ser evangelizadas. Quiero leerle este texto que leímos nosotros ahora en otra versión, que nos puede ayudar a entender más estos pasajes. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde están 2 o 3 de ustedes reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Hay 2 casos que quiero que veamos en la Biblia que nos van a ilustrar de una mejor forma lo que el mismo apóstol Pablo entendió por atar y por desatar, o que entendieron los apóstoles. Pero precisamente en estos 2 casos es el apóstol Pablo el que da estas instrucciones. Uno está en el libro de Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver esta historia de este hermano, de esta persona que estaba en la iglesia, porque tampoco Pablo lo llama hermano. Pero vamos a ver de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El pecado que está mencionando aquí, que se está mencionando aquí, es un pecado que ni entre los gentiles se mencionaba, o sea, no se hablaba, no se presumía entre los gentiles. Y allí en la iglesia, entre los hermanos, al parecer todos estaban informados de este caso, donde esta persona tenía a la mujer de su padre. No era su mamá, pero posiblemente era su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? La actitud correcta que les reclama Pablo a los hermanos, a los líderes de la iglesia, es que ustedes deberían haber sacado a esa persona del medio. Ustedes debieran haber apartado a esa persona de la congregación. Porque no solo está desprestigiándose él con ese pecado, sino que desprestigia a la iglesia. El nombre de Dios está asociado a su iglesia. Por eso nosotros somos sus embajadores, somos representantes del reino de los cielos donde nosotros estamos. No es, usted ha escuchado los casos que han aparecido últimamente sobre iglesias peleando en las plazas. No son el hermano tanto o la hermana tanto la que aparece en la noticia con nombre y apellido, sino es la iglesia. Los cristianos, porque el nombre de Dios está asociado a la iglesia y su reputación también. Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, porque no estoy allí, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que usa el mismo principio que en Mateo 18. O sea, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, donde están reunidos los líderes, en este caso, con el propósito de disciplinar, de resolver un conflicto en la iglesia, yo estoy allí en medio, avalando la decisión que se tome. El tal, dice el verso 5, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que está diciendo Pablo aquí es que bajo esa autoridad, en el nombre de Jesús, el tal sea entregado, sea cedido, sea pasado. En otras palabras, quítenle la cobertura, quiten el vallado que está sobre él. Ese vallado que impide que Satanás lo toque, quítenselo. Y el propósito, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para que Satanás pueda tocar su carne, pero que eso lo haga recapacitar, lo haga reflexionar, que esa persona se arrepienta. A eso se refiere lo que dijo Jesús: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Un año después de que escribe esta epístola, 1 Corintios, Pablo escribe su segunda carta a los hermanos. La mayoría de los eruditos coinciden con que el hecho que Pablo narra en el capítulo 2, versículo 5, se refiere a este mismo caso mencionado en 1 Corintios 5:1. Y Pablo les había escrito para probar la obediencia con respecto a ese caso de inmoralidad sexual que se estaba dando ahí en la iglesia y que al parecer el liderazgo no había hecho nada, pero después de esta carta los hermanos obedecen las instrucciones que se le da, y como resultado, que era lo que se esperaba, la persona recapacita, reflexiona, se arrepiente. Y dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. El problema era que, a pesar de que este hombre se había arrepentido de lo que estaba haciendo, la iglesia no lo quería recibir, no lo perdonaba. Este problema de que la iglesia tenía ese distanciamiento con este hermano con esta persona que se había arrepentido y había recapacitado en su condición en la que se encontraba, el problema se da muchas veces precisamente porque la Biblia nos advierte con respecto a aquellas personas que tienen un mal actuar dentro de la iglesia. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esta persona estaba dañando el cuerpo de Cristo, y los líderes de la iglesia no habían hecho nada con respecto, nada significativo con respecto a esta persona. Los demás que miraban podían decir: bueno, aquí no pasa nada. Eso es lo que nos dice la Escritura, aquí el texto que leímos.
por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Ese luego es para evitar que las personas guarden resentimiento, porque la disciplina tiene el propósito de que los demás teman. De lo contrario, la gente va a pensar, no pasa nada, por eso su corazón va a estar dispuesto a hacer lo malo. Si él lo hizo, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo? Pablo le dice en el verso 7 que estamos leyendo, 2 de Corintios 2, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dos cosas debía hacer la iglesia con esta persona que probablemente había sido zarandeada por Satanás durante un tiempo, que estaba en ese momento atada al pecado, sin la cobertura de Dios y espiritualmente desnudo. La iglesia tenía que hacer dos cosas: debían perdonarlo. La palabra perdonar significa soltar, enviar, despedir, dejar ir. Cuando nosotros perdonamos a alguien, estamos soltando ese derecho a compensación que nosotros reclamamos. Estamos soltando de la atadura porque esa persona está ligada, está atada. Esa persona tiene una deuda con nosotros y cuando nosotros perdonamos la dejamos ir. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos aquí: déjenlo ir, desátenlo, liberen a esa persona de la culpa, ya fue tratada, se arrepintió. Ese era el motivo de la disciplina, ese era el motivo por el cual fue atado. Eso significa entregado a Satanás. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol en ese momento, usando la autoridad apostólica que tenía y entrega a Satanás a esta persona. Y consuélenlo, dice después, gánense cerca, invítenlo, oren por él, anímenlo, confórtenlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo les dice, el propósito de la disciplina se cumplió. Recíbanlo, acójanlo, perdónenlo, déjenlo ir. Si ese daño que él estaba haciendo al cuerpo de Cristo, con esa actitud que él tenía, no era a nadie en particular, pero era al cuerpo de Cristo, y él decía, a mí eso me duele, pero yo ya lo he perdonado. Ustedes hagan lo mismo, y al que a vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El perdón no solo nos libera a nosotros de un peso cuando dejamos ir al ofensor, sino que también le quita a nuestro adversario las armas para que juegue con nuestra mente. No le da lugar, eso es lo que dice Pablo, no le deis lugar, no le demos lugar al diablo porque no ignoramos sus maquinaciones. Cuando perdonamos, cuando decidimos perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha dañado, entonces cerramos la puerta a la amargura, a las raíces de amargura, al resentimiento. Porque soltamos aquello que nos mantiene atado a la persona. Y descansamos también en la justicia del Señor. Descansamos en Él.
Otro caso de lo que significa atar o entregar a Satanás a alguien lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver este caso también. Este mandamiento, hijo mío o hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia. Pablo deja a Timoteo en la ciudad de Éfeso para que cuide a la iglesia que estaba ahí y le da instrucciones sobre lo que debía hacer. Le dice, manda a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La decisión de dejar a Timoteo allí al cuidado de la iglesia, al parecer, no fue algo que Pablo decide solo. Por eso más adelante le dice, no descuides el don que hay en ti, ese llamado que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos. Al parecer todos se reunieron y coincidieron en que era un buen candidato Timoteo para estar allí. Por eso Pablo le dice, este mandamiento, hijo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Verso 9, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Al parecer el problema de estos hermanos, y principalmente de Himeneo, es que empezaron a ser débiles en lo moral. No pudieron mantener, dice Pablo, una buena conciencia con respecto a su llamado, y ese tribunal moral que Dios nos ha dado a todos los hombres, que es la conciencia, que hace eco de sus mandamientos. Parece que Himeneo perdió la brújula, no sabía para dónde iba. Y ese es un camino peligroso que lleva a la deserción. Por eso dice, naufragaron en cuanto a la fe, se desviaron. Y esa palabra tiene la idea de una embarcación que se va a pique, que se hunde o que se pierde. Eso es lo que le pasó. Como resultado de eso, se entregaron a la falsa enseñanza. La Biblia no nos dice aquí de qué forma fueron entregados a Satanás, pero es posible que se refiera, igual que el caso del incesto en Corintios, a la disciplina de quitarlos de la iglesia a estas personas, de excomulgarlos, de echarlos, de invitarlos cordialmente que se retiren o que se vayan, para que aprendan a no blasfemar. Un año después también Pablo escribe segunda a Timoteo, en el año 65, y le escribe de nuevo una carta, y al parecer, aquí contrario al caso que vimos anteriormente, la disciplina no dio su fruto en la vida de Himeneo, no surtió efecto. Y esto nos muestra que a pesar que la disciplina tenga el motivo de hacer reflexionar a una persona, no siempre va a ser así. A pesar de que en esa disciplina esté manifestado el amor, porque la disciplina es una manifestación del amor. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. El padre al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15 de su segunda carta, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Timoteo tenía la responsabilidad allí de frenar las falsas enseñanzas que se estaban propagando, pero para eso necesitaba aprender a usar y a trazar bien la palabra de Dios. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ya no nombra a Alejandro, sino a Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Los falsos maestros, entre los cuales se encontraba Himeneo y Fileto, negaban la resurrección del cuerpo. Ellos creían que una persona, cuando llegaba a ser cristiana, entonces renacía espiritualmente. Se atribuían el nuevo nacimiento a la resurrección, como lo dice Pablo en el libro de Romanos. Y negaban la resurrección del cuerpo. Decían, eso ya se efectuó. Si ustedes creyeron, entonces ustedes ya resucitaron. No va a haber otra resurrección. Pablo había hablado 10 años antes con respecto a esto. Por eso Pedro dice que algunos indoctos tuercen la palabra. Sobre todo, decía Pedro, las palabras de nuestro amado hermano Pablo las toman y las tuercen para su beneficio. Y Pablo había hablado hace 10 años con respecto a la resurrección, y decía Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Tenemos de parte del Señor una morada o un tabernáculo no hecho de manos. El problema con esta falsa enseñanza que estaban esparciendo Himeneo y Fileto es que, como lo dice aquí la Escritura, trastornaban la fe de algunos hermanos. Los volteaba, eso significa trastornar, los daba vuelta completamente. Fíjense que los apóstoles allí usan esa autoridad que le da la Escritura y entregan a Satanás a estas personas. Ellos hacen uso de esa autoridad. Hoy día a nosotros nos pareciera como algo terrible, una falta de amor. Pero siempre la disciplina tenía un propósito. Y el problema que tenían allí en Éfeso los hermanos era el mismo problema que tenía Tito en Creta. Él estaba ministrando allí, se habían introducido algunos maestros y construían sus enseñanzas basándose en unas genealogías interminables. Tal como se le dijo a Timoteo, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que de edificación de Dios. Pero los filósofos griegos pasaban tiempo discutiendo sobre problemas imaginarios. Los rabinos judíos también construían genealogías interminables de personajes del Antiguo Testamento, y los escribas y los judíos también pasaban horas discutiendo de lo que se podía hacer o de lo que no se podía hacer en día sábado, de lo que era santo o lo que era inmundo. Por eso el apóstol le dice a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No se ocupen en cosas que no producen crecimiento. Hay tanta necesidad en nosotros, hermano. Necesidades espirituales, con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir, de conducirnos. Hay tanto que trabajar en nosotros mismos como para ocuparnos en cosas que no nos edifican. Preocúpense, dice
en aquellas cosas. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y la instrucción que le da es: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Apártalo, distáncialo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Como les decía, a veces estas medidas a nosotros nos parecen duras, pero los discípulos de Jesús y los apóstoles también entendieron claramente que la iglesia no era una institución humana que se había construido con esfuerzo de personas o con estrategias que habían planificado ellos, sino que es el cuerpo de Cristo ganada con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, y como tal tenía que ser cuidada, guardada del peligro, no solamente de los de afuera, sino de los de adentro. Eso es lo que le dice Pablo cuando se despide de los hermanos en Éfeso y manda llamar a los ancianos. Le dice: de ustedes mismos se van a levantar algunos que van a arrastrar a sus hermanos, que introducirán entre ustedes mismos falsas enseñanzas. La iglesia está para ser guardada, no solamente del ataque de los de afuera, sino también de los de adentro. Y los apóstoles entendieron esa autoridad que se les daba y la aplicaban en aquellos que causaban división en la iglesia, en aquellos que eran contenciosos, en aquellos que blasfemaban, menospreciaban la obra de Cristo, aquellos que esparcían en la iglesia falsas enseñanzas. Y ellos no tenían problema, y Dios respaldaba también ese actuar, tal como lo hace el día de hoy. La disciplina no es otra cosa que la manifestación de amor de Dios hacia sus hijos, con el fin, en su paciencia, de que el hombre no se pierda, sino que se vuelva a Él con todo su corazón. Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor. En una sola enseñanza es difícil compartir todo, porque hay un lado que tiene también que ver con aquella persona que ha recibido el agravio y el dolor también de ser ofendido. Pero vamos a compartirlo en otra oportunidad, aquello, como el Señor nos da una salida expedita para solucionar los conflictos entre nosotros. Perdona a tu hermano. Perdonémonos. ¿Qué es tan grave aquello que se nos ha hecho? Jesús se lo enseñó así a sus discípulos. Habían dos personas que tenían una deuda y el rey viene a hacer cuenta. Y aquel que tenía una deuda que era impagable se le perdonó porque pidió misericordia. Salido este hombre encuentra a un consiervo suyo que tenía una deuda ínfima comparado con la de él. Pero este hombre no es capaz de aplicar la misericordia que se le aplicó a él. Y cuando se entera, el rey lo llama y le dice: siervo malvado, ¿no debías tú hacer lo mismo que yo hice contigo? ¿No debías tú perdonar a aquel que te debe, que te ofende, aquel que te hizo el agravio? Entonces fue enviado a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. El Señor nos pagó a nosotros una deuda impagable. No había forma de cancelar lo que debíamos. No debemos nosotros hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden, que nos hieren, que nos lastiman. ¿Qué es tan grave como para no perdonar? Ayúdenos el Señor en esto. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es medicina siempre. Es fortaleza para nuestras vidas, es aliento para nuestra alma. Te honramos, te bendecimos por eso, te damos gloria, Señor. Reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, nuestra torpeza, nuestras limitaciones. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Necesitamos de tu fortaleza.
en medio de cualquier conflicto. Sánanos, Señor, sana nuestra tierra. Ayúdanos a perdonar de la misma forma que tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos a soltar las ataduras y dejar ir al ofensor de la misma forma que tú nos dejaste ir a nosotros, soltando las cadenas que nos ataban. Gracias te damos, Padre, por esta tu palabra que nos hace tanto bien. Te pedimos que bendigas a tu amada en esta noche, como siempre lo haces. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.